Bueno, vamos a comentar este segundo tema de lo que es el programa, que tiene que ver con lo que son los gráficos en tres dimensiones. Entonces les había explicado lo que es un sistema de coordenadas tridimensionales, que básicamente son tres rectas de números reales, que tiene los números reales incluyen los positivos, los negativos y el cero, en tres direcciones. Dirección es hacia ustedes, hacia atrás, izquierda, derecha, y hacia arriba, hacia abajo. La orientación de los ejes es tal que obedecen lo que se llama la regla de la mano derecha, es decir, el pulgar apunta en la dirección del eje Z, y si ustedes giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el eje X lo van a girar hacia el eje Y. Eso denotaría lo que es la orientación correcta de X, Y y Z. ¿Para qué sirve el sistema de coordenadas tridimensionales? Pues su utilización principal es para realizar lo que se llama una orientación en el espacio 3D descrito o emulado desde un espacio matemático. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ver cómo puedo pasar a la siguiente. Bueno, entonces los tres sistemas que tengo de coordenadas determinan tres planos coordenados. Nosotros podemos representar sistemas como el plano XY, aquel cuyos lados se encuentran en el eje X y en el eje Z, perdón, XZ, YZ y plano XY. Se cuenta que en el plano XZ todos los valores de Y valen 0, en el plano YZ todos los valores de X valen 0 y en el plano XY todos los valores de Z valen 0. Entonces esto nos permite dividir todo el espacio tridimensional en 8 partes, lo que se llaman octantes. Aquí en la figura estamos representando lo que es el primer octante, ¿no? Aquel en donde X, Y y Z, los valores de cualquier punto, sus coordenadas son positivos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces cualquier punto lo podemos localizar con lo que son sus tres coordenadas A, B y C, que básicamente sería la forma como si nosotros nos desplazáramos en X, Y y Z. Por ejemplo, en X, A unidades, en Y, paralelo a eje Y, B unidades, y paralelo a Z, C unidades, encontraríamos exactamente el punto en tres dimensiones. Para eso sirven las coordenadas, y esto es lo que se denomina las coordenadas cartesianas. Vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, lo que son los puntos. Tenemos dos ejemplos de puntos: el punto -4, 3, -5. Entonces, ¿qué hago? Bueno, camino 4 unidades en dirección contraria a la parte positiva, por eso es -4. Luego, para Y camino 3 unidades en dirección positiva de Y bajo 5 unidades en dirección negativa de Z para encontrar el punto con sus coordenadas. En el siguiente ejemplo, que es el punto 3, -2, 6, lo que hago es recorro en dirección de X 3 unidades, recorro en dirección de -Y, perdón, recorro en dirección de Y negativa 2 unidades y bajo en dirección de -Z 6 unidades y encuentro lo que son las coordenadas del punto. Bueno, entonces nosotros denotamos lo que es el producto cartesiano simplemente como un ejemplo de lo que son las tres reglas, las tres ejes coordenados o los tres elementos de recta, que son números reales, y esta notación indica que R cruz R, o sea, R al cubo, digamos, es el conjunto formado por todos los X, Y y Z, tales que son puntos en el espacio 3D, donde X, Y y Z pues son números reales. Es lo que se llama una terna ordenada en R3 o sistema de coordenadas rectangulares tridimensional. ¿Por qué rectangulares?
porque estamos caminando en direcciones perpendiculares entre sí. Sin embargo, no es la única forma. Bueno, ¿para qué es todo esto? Bueno, todo esto nos permite representar superficies y objetos en 3 dimensiones, que es digamos, el objetivo principal. Y tenemos aquí, por ejemplo, la primera, que le llamamos superficie bidimensional, que básicamente está formada o tiene una geometría tal que se puede representar tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones por medio de ecuaciones que involucran XY o XY y Z. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, lo más sencillo que tenemos es el plano Z igual a 3. ¿Qué quiere decir la ecuación Z igual a 3? Quiere decir que vamos a tener un conjunto de puntos, en este caso un número infinito de puntos, y todos aquellos para los cuales su coordenada Z, sea 3, van a formar parte de la superficie. En este caso, aquí vemos un pedacito de rectángulo, pero en realidad pues es un rectángulo, digamos que al infinito. Luego tenemos lo que es el plano y igual a 5, que está formado por todos los puntos cuyas coordenadas y valen 5 y x y z pueden valer lo que sea. Entonces eso forma un número infinito de planos. Bueno, en un ejemplo más complejo podemos representar la ecuación que es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, particularmente con z igual a 3, que es lo que vemos ahí en la figura 8. ¿Vale? Entonces dense cuenta que son como 2 condiciones: que x cuadrada más y cuadrada sea igual a 1 y que z sea igual a 3. Y esto nos forma un círculo, la ecuación de un círculo de radio 1 a una altura z igual a 3. Es un ejemplo de, en este caso, es más que superficies, lo que tendríamos es una curva en 3D, ¿no? Pero podemos representar dándole condicionales a las ecuaciones lo que son líneas, curvas y volúmenes. Bueno, vamos a pasar a la 3, a la siguiente. Bueno, entonces fíjense, dice, describa la superficie en R3 representada por la ecuación y igual a x. Bueno, esa ecuación y igual a x, si estuviéramos en 2D, sería una línea aquí a 45 grados, o sea, formar un ángulo de 45 grados con el eje y. Pero como z puede valer lo que sea, ¿no? Pues es como si apiláramos todas las líneas para formar este plano que va hacia arriba y hacia abajo, o sea que va hasta menos infinito en z e infinito en z, y eso representaría una superficie plana. Bueno, ejemplos más complejos tenemos, por ejemplo, el cálculo de la distancia en 3 dimensiones entre 2 puntos, particularmente el punto 1 y el punto 2, cada uno con sus coordenadas x1, y1, z1 y x2, y2, z2. Y la fórmula de distancia, que es esta línea que ven ustedes aquí en azul. Bueno, de hecho este segmento de recta lo podemos tomar y medir con el flexómetro y vamos a calcular la distancia entre 2 puntos. La distancia es muy importante para muchas aplicaciones de muchas áreas, ¿no? Tanto en ingeniería como en física, y se calcula de esta forma. Esta notación P1, P2, lo que nos indica es que nos estamos fijando en el segmento que va de 1 a 2, el punto 1 al punto 2, y las barritas nos indican toma la distancia entre ese segmento, lo que mide ese segmento, que es básicamente la distancia de 1 a 2, y cuya fórmula es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas. Puede ser las coordenadas 2 menos las coordenadas 1, o las coordenadas 1 menos las coordenadas 2, da exactamente el mismo valor. Bueno, otro digamos, un ejemplo de aplicación de lo que tenemos ahí, pues sería la distancia entre el punto P y Q. Se estudian sus valores y dense cuenta que
Cuando tenemos negativos, negativo por negativo es positivo y por eso tenemos más 1. El siguiente también es un ejemplo importante, que son las coordenadas de una esfera en 3 dimensiones que se encuentra situada, cuyo centro se encuentra en los puntos, o en el punto más bien, de coordenadas x igual a h, x igual a k y x igual a l. Y su radio vale r. Por ejemplo, si el centro, si tenemos esta ecuación que ya se dice x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a r, pues representa una esfera en el centro del sistema, que no sería esta, sino sería cuestión de desplazar la esfera al centro del sistema de referencia. También se puede, con ecuaciones y condicionales en 3 dimensiones, pues también podemos nosotros describir regiones más complejas, ¿no? Por ejemplo, si tomamos únicamente la raíz, acuérdense que al sacar el cuadrado, perdón, la raíz cuadrada, tenemos una raíz cuadrada positiva y una negativa. En este caso, si tomamos la raíz cuadrada de un signo, tendríamos el hemisferio superior más que el hemisferio inferior, y si le ponemos condicionales 1 menor o igual que raíz de 2, pues tendríamos lo que es una región entre dos cáscaras esféricas, una de radio 2 y una de radio 1, que es precisamente lo que tenemos aquí. Bueno, algo que es sumamente importante para nosotros es lo que se llaman los vectores. Los vectores son usados para indicar cantidades que tienen magnitud, dirección y sentido en 3 dimensiones, como lo es el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, etc. Hay todo un conjunto de cantidades, y normalmente se denotan los vectores por letras negritas o poniendo una flecha sobre el vector. El vector de desplazamiento es el más importante, el más simple, que es un vector que va de un punto inicial a un punto final, por ejemplo del punto A al punto B, y lo que nos indica es que en lugar de ponerle B yo le hubiera puesto ahí R para no confundir con la velocidad, pero básicamente lo que nos indica el vector de desplazamiento es algo que se mueve de un punto inicial a un punto final B. Dos vectores son iguales cuando esas tres cosas, magnitud, dirección y sentido, son iguales, y hay varios vectores especiales, ¿no? Por ejemplo, el vector 0 es un vector que no tiene longitud, es como si fuera un punto, y el vector 1, que es un vector que mide 1, ¿no? en cierta dirección particular. Bueno, ahí tenemos lo que son los vectores A, B, C, D, perdón, el vector B y el vector U, que son paralelos y por lo tanto son equivalentes. ¿Qué operaciones podemos hacer con vectores? Bueno, hay muchas operaciones que se pueden hacer con vectores. Tenemos lo que es la suma de vectores, la resta de vectores, la multiplicación de un vector por un escalar, lo que le llamamos producto interior y producto cruz, que no los vamos a mencionar ahorita para no extendernos más. Y particularmente lo que es la suma de vectores se realiza de dos formas, una que es por la ley del triángulo y otra por la ley del paralelogramo. ¿Qué es la ley del triángulo? Bueno, si nosotros tenemos dos vectores U y B y los queremos sumar, lo que hacemos es primero escribimos uno y donde termina escribimos otro, y la resultante o la suma de vectores va del inicio del primero al final del segundo. Eso se llama ley del triángulo. Otra forma de sumar los vectores es usando lo que se llama la ley del paralelogramo, es decir, tomo los dos vectores U y B, su inicio lo hago coincidir y dibujo dos paralelas, una paralela a U y otra paralela a B, y el vector resultante va del inicio, donde coinciden los vectores, al final, donde terminan esos vectores coincidentes.
¿Sale? Esa se llama la ley del paralelogramo. Bueno, ahí tenemos lo que es otra operación, que es la multiplicación de un vector por un escalar. Y para entenderlo, pues lo que es más fácil es explicar los ejemplitos que tenemos ahí. Tenemos el vector b, y entonces ¿qué significa multiplicarlo por 2? Significa duplicar su tamaño manteniendo su dirección y sentido. ¿Qué significa multiplicarlo por un medio? Significa dividir a la mitad su magnitud, pero manteniendo dirección y sentido. ¿Qué significa multiplicarlo por menos 1? Significa mantener su magnitud, pero cambiarlo de sentido y de sentido. ¿Y qué significa multiplicarlo por menos 1.5? Significa escalarlo en magnitud 1.5, pero cambiándolo de sentido. Bueno, aquí abajo tenemos lo que es la diferencia de vectores. Y la diferencia de vectores, ¿cómo se realiza? Vuelvo a poner como en la suma los vectores u y b, iniciando ambos del mismo lugar. Sin embargo, en vez de hacer la construcción de la ley del paralelogramo, lo que hago es dibujo un vector que va de punta de flecha a punta de flecha. Y básicamente, si el vector va del segundo al primero, entonces dibujo de b a u. Entonces aquí tengo u menos b. Entonces si quiero u menos b, dibujo el vector del segundo, que es la punta de b, al final al primero, que es la punta de u, y esa es la dirección de la diferencia de vectores. No hay que confundir diferencia con suma. Si es suma, así como está arreglado, tengo que trazar el paralelogramo y la resultante iría en un sentido. Pero aquí en este caso es lo que se llama la resta. Bueno, ¿qué son los vectores en componentes? Bueno, los vectores en componentes básicamente es lo que son los números, ¿no?, que tenemos aquí: A1, A2, A1, A2, A2, 3. Entonces, fíjense que se parece mucho a como si fueran los puntos definidos en 3D, nada más que eso se denota con paréntesis, y los vectores en componentes se denotan con corchetes angulares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la vamos a ver aquí en la segunda, en esta figura. Fíjense, la diferencia es cuando nosotros tenemos 2D y 3D. Cuando nosotros tenemos un punto, lo denotamos con paréntesis, y el A1 y el A2 significa lo que avancé en dirección de X, A1 unidades, y lo que avancé en dirección de Y, A2 unidades, para poder localizar el punto. Cuando yo pongo el vector A, paréntesis angular, A1, A2, quiero decir que estoy dibujando un segmento desde el origen hacia el punto A1, A2, de tal forma que la sombra, digamos, del vector A en dirección de X es A1, y la sombra de A en dirección vertical sería A2, que es lo que estoy señalando. Lo mismo ocurre en 3 dimensiones. Una cosa es poner entre paréntesis A1, A2, A3, que uno está pensando en un punto, y otro poner entre corchetes A1, A2, A3, que con ello estamos pensando que tenemos un vector dirigido desde el origen hacia el punto. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, por ejemplo, entonces, si nosotros queremos trazar un vector entre dos puntos, ¿no? Por ejemplo, entre el punto A y B, sale el punto A de coordenadas x1, x2, perdón, el punto A de coordenadas x1, y1, z1, y el punto B de coordenadas x2, y2, z2, que lo representamos de hecho así. ¿Qué significa la notación AB? Significa el vector que empieza en A y termina en B. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es lo que se llama una diferencia de vectores, y equivale a una diferencia de lo que son las coordenadas. Bueno, vamos a dividir esta diapositiva en dos partes para que no se haga tan largo el video. Llamamos nosotros la magnitud del vector a la raíz cuadrada
de sus componentes, suma de sus componentes al cuadrado. Por ejemplo, si es bidimensional en 2 dimensiones, hago la raíz cuadrada de la suma de componentes, que es como si la magnitud fuera lo que es la hipotenusa, ¿verdad? Y si es en 3 dimensiones, pues agrego la tercera coordenada elevada al cuadrado. Entonces, esa sería la forma de calcular la longitud de un vector, que es muy importante. Por ejemplo, si ese vector representara la velocidad, la magnitud se le llama rapidez y es la magnitud de la velocidad, metros sobre segundo, por ejemplo. Si este vector fuera aceleración, la magnitud se le llama celeridad, y me indica pues, cómo va cambiando la velocidad, o sea, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Si este vector fuera desplazamiento, la magnitud del desplazamiento sería la distancia recorrida, ¿sale? Si este vector fuera fuerza, la magnitud de la fuerza se mediría en newtons, ¿verdad? Y sería únicamente un número. Bueno, con esto vamos a terminar los comentarios de la primera parte de las diapositivas.